Al aire. Damos la bienvenida a la audiencia y la bienvenida a la iglesia presencial. Muchísimas gracias, buenos días. Estamos hablando de las primicias, estamos en el mes de las primicias, así que vamos a conectarnos todos con esa bendición y estar cubiertos, ¿sí? A ver, Leti, que es la que trae sus apuntes. Venga, Leti. Diezmos. Poder legal que permite vivir en la abundancia. Es el poder legal que permite vivir en la abundancia. Son los diezmos, ¿ok? Es importante que ustedes lo anoten porque el reino se mueve con la intención del corazón de cada uno. Acuérdense que Dios es intencional. Entonces, cuando yo hago algo, lo tengo que hacer con una intención. Y esa intención es solamente de agradar a Dios, de estar en las cosas de Dios. Y las ofrendas, Leti, a ver, sí, allá atrás, mi Fer, venga, las ofrendas. Exactamente, cuando ofrendamos, entonces la escasez se va de nuestra vida, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos entender que es un tiempo para bendecir a Dios y nuestras primicias. Entonces, si tú no hiciste tus primicias de oración como familia, yo te quiero llevar en esta mañana. Primeramente, si pasan con el alfolí, por favor, y los que tengan primicias, sí pónganle primicias porque se ora de diferente manera, ¿sí? Es importante que lo aprendamos a describir si es primicia, si es diezmo, si es ofrenda, por favor. Y yo quiero que ahorita que pasen con el alfolí nos pongamos todos de pie y fíjense bien, iglesia, pónganme todos atención. Cuando hay una persona aquí al frente, una persona que está llevando a cabo la oración, los demás, a ver, si me escuchan todos, por favor. Dani, acá está. Bueno, gracias. Si me escuchan, por favor, cuando hay una persona aquí al frente, todos los demás debemos estar escuchando la oración que está haciendo y poder decir amén cuando algo sea una palabra rema para ti, ¿vale? Cuando el pastor les dice vamos a orar todos, ahí sí todos levanten su voz. Pero cuando hay una persona aquí al frente dirigiendo la oración, es importante que todos estemos atentos y solo participemos en el sí y amén. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Ahora bien, todos los niños que van a pasar a su escuelita, es muy importante que los papás formemos ese hábito en nuestros niños, pues porque es responsabilidad de nosotros que nuestros hijos estén consagrados a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando tus niños vengan a la escuelita, tienen que traer su Biblia, su propia Biblia. Que no vengan sin Biblia es como no entender que vienen a estar siendo instruidos. Aquí las maestras no cuidan a los niños, no es que ellas los eduquen, ellas los instruyen en la palabra de Dios, ¿ok? Entonces es importante que tú participes con las maestras y que les hagas más fácil la instrucción y ahora sí que la enseñanza para que ellos traigan su Biblia y en casa hasta ellos mismos te puedan enseñar a ti, ¿sí? Entonces nos comprometemos todos a traer Biblia para los pequeñitos. Amén. Ok, entonces es bien importante que todos nos pongamos ahorita de pie. Yo voy a hacer una oración y quiero que todos la escuchen y que participen conmigo en sí y amén si la oración te bendice, ¿sí? Es lo único que vamos a hacer. No se van a escuchar voces por ahí, sino vamos a hacer una oración. Porque los que venimos a las primicias ya hicimos la oración de bendecir a nuestros hijos, de bendecir a nuestra familia, pero yo quiero que como iglesia y el pastor juntamente, que como iglesia todos podamos bendecir a nuestros hijos, ¿sí? Porque esa es una semilla que tiene que estar guardada hasta llegar a donde Dios quiere llevarles y que en ese camino de crecimiento tengan la cobertura de Dios plenamente, ¿sí? Entonces vamos a orar por nuestra semilla. Cierren todos sus ojos, por favor. Nadie me vea. Todos cierren sus ojos, incluyendo a Raúl. Todos cierren sus ojos, por favor, y todos concéntrense en la oración, ¿sí? Por favor, es muy importante.
Entonces, la semilla que nosotros hemos dado a luz tiene mucho poder, ¿sí? Entonces, en esta hora le pedimos a Dios, Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, que sea en el cielo como es en la tierra, Padre, y que, Señor, sea en la tierra como es en el cielo, Señor, porque queremos vivir tu sistema, tu protección, tu seguridad, Señor. Gracias, papito lindo, porque hoy ponemos a nuestras semillas delante de ti. Declaren el nombre de sus hijos. Ponemos la vida de Gaby, de Ulises, de Fali, de Eliel, Señor, delante de ti y los consagramos, Señor. Y declaramos, papito lindo, que en esta hora están envueltos en el nombre de Cristo Jesús, por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Y ningún dardo del enemigo podrá llegar a ellos, porque nuestra oración como primicia llega a ti como olor fragante, Señor. Y sabemos que tú estás cubriendo a nuestra familia y a nuestras semillas, porque queremos ser padres amorosos con nuestros hijos, no padres permisivos ni padres autoritarios, sino padres amorosos como lo eres tú, Padre, con nosotros, Señor. Y hoy cubrimos a nuestras semillas, no importando la edad que tengan, y declaramos que están consagrados para ti, Señor, y que ellos alcanzan todos los propósitos, Señor, que tú escogiste para ellos. Ellos están caminando en ese camino perfecto, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. ¿Podemos tomar asiento, por favor? ¿Alguien nos acompaña por primera vez? Si nos ayudan a levantar su manita. Bienvenidos allá atrás, por favor, bienvenidos. ¿Cómo les decimos a las personas que vienen por primera vez? Y si no tienen una iglesia tan bonita como esta, ¿qué les decimos? Los invitamos a quedarse, que Dios los bendiga. Aquí estamos para servirles, amén. Les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, todos sabemos que ya tenemos a los pequeños en clase, así que los niños de 4 a 7 añitos los vamos a seguir llamando semillas, ¿verdad? Semillitas. Y los niños de 8 a 11 son nuestros discípulos kids, ¿sí? Así que los discípulos kids, van de aquel lado de la casa. Si nos ayudan, por ahí está una persona que nos ayuda de servidores, y de este lado también los chicos grandes los discípulos kids pueden pasar de este lado para poder pasar a su escuelita, ¿sí? Si me ayudan a pasar a su escuelita, muchísimas gracias. Y les agradecemos mucho a todos, ¿verdad?, que vamos a continuar con el protocolo de seguridad e higiene. Así que si alguien se siente mal, le agradecemos mejor quedarse en casa para evitar los contagios aquí en la iglesia. Y aquí en la iglesia todos con cubrebocas, ¿verdad?, excepto los que estamos hablando, y con el gel y todo el protocolo de seguridad e higiene. Nos ayudan, nos van a prometer que si se sienten malitos de resfriadito o algo, ¿se van a quedar en casa? Sí, amén. Sí, les conviene quedarse en casa para que se recuperen y para no hacer contagios, ¿ok? Bueno, pues vamos a la palabra. ¿Alguien sabe de qué se va a hablar el día de hoy? Exactamente. Hoy tenemos la prédica de justificados por sencilla fe con el pastor Francisco Serratos, así que le damos la bienvenida y los dejamos con él. Amén. Gracias. Gracias, pastor. Es al contrario. Muchas gracias, mi amor. Buenos días, iglesia hermosa. ¿Cómo venimos? ¿Medio apachurradones o con buen estado de ánimo? ¿Damos un masajito antes de empezar o qué hacemos? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Damos la bienvenida a esas personas que nos visitan por primera vez. Bienvenidos, bienvenidas, siéntanse en casa. Si me ven aquí muy cómodo sentado, no es porque yo lo quiera hacer así, es porque salí de una quinta cirugía de mi rodilla derecha y aún debo de reposar mi pierna así, porque si estoy un poquito de tiempo levantado en el mismo lugar, siento un poco de molestia aún. Entonces, es por esa razón. No piensen que el pastor es bien, como que no le interesa la palabra. Me interesa, por supuesto,
y yo amo compartir la palabra, así es que yo espero que ustedes también amen leer y escuchar la palabra y que la podamos compartir aquí con todos ustedes. Así es que, ¿estamos listos hoy para venir a la palabra? Bueno, damos gracias a Dios y oro para que esta palabra la recibamos. Es una palabra de justicia para que nuestra mente, que nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser la pueda recibir, para que no la razonemos con nuestro razonamiento humano, con nuestro intelecto, sino que la podamos digerir espiritualmente y la podamos entender conforme es el propósito de Dios. Amén. Muy bien, vamos a señalar el título: Justificados por sencilla fe. Yo quiero, antes de iniciar la palabra, una introducción respecto a la misma, porque nosotros como Casa de mi Padre, Ojo de Agua, hemos hablado que la doctrina más importante, no para nosotros, sino la doctrina, es decir, la enseñanza más profunda que viene en la palabra de Dios, es justicia. Pero no todo mundo, ni todos los pastores, ni todas las iglesias, ni todo predicador enseña justicia. Es importante que nosotros podamos entender que justicia es una doctrina que nos habla la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Y qué es la justicia? La justicia es ser justo delante de Dios. Es poder haber cumplido, no la ley, porque la ley en el Antiguo Testamento estaba puesta ahí para el pueblo judío y obviamente para todo ser humano, pero realmente ningún ser humano puede cumplir la ley, porque como ya les hemos hablado aquí, hemos comentado lo que dice Santiago 2:10, dice que si en algún punto de los 10 de la ley fallamos, ya fallamos absolutamente en todo. Entonces, no podemos cumplir al 100% en toda la ley. No podemos cumplir en todos los estatutos. ¿Por qué? Porque la caída del hombre finalmente propició que el enemigo hiciera que el hombre venga cayendo desde Adán hasta nuestros días. El ser humano, si tú te das cuenta, un bebé al nacer no viene con pensamientos equivocados, no sale con un lenguaje corrompido ni equivocado, no sale con vicios, no sale con mañas, no sale con pretensiones negativas. ¿Por qué? Sale del vientre de su madre siendo totalmente inocente y ajeno a toda la maldad. El entorno en el cual nosotros nos desarrollamos y vivimos es el que nos hace ir teniendo un desarrollo desde muy pequeños. Hay niños que ya son violentos, hay niños que ya son agresivos, hay niños que ya son groseros, hay niños que les pegan a sus papás cuando los corrigen, etc. Desde ahí podemos ver que el ADN que trae todo ser humano ya está corrompido. Entonces, es difícil que una sola persona en el universo, en el mundo, hablando del planeta Tierra, pueda cumplir la justicia. ¿Por qué? Porque ser justos delante de Dios es no haber equivocado en nada, no haber pecado, no haber tenido un error, no haber tenido algo en lo que se nos corrigiera, sino ser perfectos delante de Dios. Y eso nadie lo puede hacer, únicamente el único que ha venido a esta tierra en forma de hombre, 100% hombre, lo dice la palabra de Dios, y 100% Dios, pero cuando estuvo aquí, sus primeros 30 años de vida fue 100% hombre, me refiero al Señor Jesús. Entonces, Él nos mostró que un ser humano puede vivir en esa perfección, en esa justicia, siempre y cuando tengas entendido de dónde procedes, siempre y cuando tengas entendido que le debes dar honor al Padre y siempre y cuando tengamos entendido que debemos ser obedientes. ¿A qué? A la palabra. La palabra de Dios es un estilo de vida que Dios quiere que vivamos, pero el ser humano se ha corrompido de tal manera que el estilo de vida que tenemos es el que el mundo nos ofrece. Y como el mundo es, pues a veces no nos podemos resistir a las cosas del mundo, pues evidentemente es muy fácil que caigamos. Y más cuando no estamos en las cosas de Dios.
Cuando una persona está en las cosas de Dios y está totalmente en comunión con Dios y está totalmente en un fuego con el Espíritu de Dios y está totalmente en una relación de intimidad con el Señor, difícilmente esa persona va a caer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te redarguye y uno corrige inmediatamente. Es como que, hey, le está regando, y uno se da cuenta y reacciona y ya no caes en el error. Pero cuando no estamos al 100%, obviamente hay errores. Y esos errores se llaman pecado. Y ese pecado únicamente el Señor Jesús, que es el único que pudo cumplir la justicia en toda la ley, porque no corrompió ninguno de los mandamientos de Dios, no corrompió ninguno de los estatutos del Señor. Él cumplió toda la ley, inclusive Él fue circuncidado al 8º día, porque así estaba establecido para el pueblo judío. Él fue bautizado antes de iniciar su ministerio, porque Él dijo, así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Se acuerdan de esa palabra que dice el Señor? Entonces, Él basándose no por su pecado, sino en enseñarnos lo que nosotros ahora debemos de hacer, no hay mejor ejemplo, ni mayor ejemplo que la vida del Señor Jesús aquí en la tierra. Después de los 30, Él tuvo su ministerio durante más de 3 años. Se habla que fueron 3 años y medio. El Evangelio de Lucas te dice, en los primeros capítulos te dice que Él comenzó su ministerio aproximadamente a los 30 años de edad. 30 años con algunos días de más, ¿verdad? Pero Él empezó su ministerio a esa edad. Él ya tenía totalmente entendido que había cumplido toda justicia y que ahora era su deber, porque a eso fue enviado a la tierra, a ser discípulos. Y nosotros por eso nos llamamos discípulos. Mucha gente nos dice cristianos, mucha gente nos dice evangélicos, pero realmente la raíz de todo esto es que el Señor Jesús vino a establecer discípulos en este planeta. Amén. Bien, ahora, justificados por sencilla fe. ¿Por qué sencilla fe? Porque hay religiosidad en otras valga la redundancia, en otras religiones donde tienen que hacer miles de cosas para sentirse justificados o para sentirse aceptados, ya sea por esa religión o por quien gobierna esa religión. Es decir, mucha gente ha llegado a equivocar pensando que una imagen tiene vida. Mucha gente se inclina ante las imágenes, mucha gente las lleva cada aniversario, que son los 12 de diciembre o cada 28 del San Juditas, y cada no sé cuántas cosas hace la gente religiosamente equivocando, porque díganme ustedes si esto tiene vida. La palabra de Dios dice que tiene una imagen, dice que es un ídolo, que tiene ojos pero no ve, que tiene boca pero no habla, que tiene oídos pero no oye, etcétera, etcétera. Es una imagen muerta. Y como tal, la sencilla fe es la que a mí me hace creer que hay un Dios que es todopoderoso, que hay un Hijo de Dios que es el que vino a la salvación, a traer la salvación a todos los hombres, y que hay un Espíritu Santo que es el que se encarga, y gracias al Espíritu Santo que todavía permanece en este planeta. ¿Por qué? Porque el día que el Espíritu Santo ya no esté aquí, entonces empezará el gobierno del anticristo, que es finalmente el evento que sigue, el que se aproxima. La sencilla fe nos lleva a creer únicamente que yo no tengo que flagelarme, que yo no tengo que ir caminando largas distancias para efecto de poder alcanzar el perdón o la reconciliación con Dios, que yo no tengo que hacer juramentos, que yo no tengo que hacer mandas, que yo no tengo que hacer absolutamente nada. Hay gente, perdónenme que lo diga, pero hay gente que se dice ser cristiana y que aún dicen que tienen que estar pagando una manda porque le prometieron a Dios tal cosa, y mucha gente anda descalza, mucha gente anda caminando de rodillas, se puede decir caminar de rodillas, mucha gente anda haciendo sacrificios, llevando ofrendas. ¿Para qué? Para obtener el perdón y la reconciliación con Dios, para sentirse justificados. Pero esto es únicamente por sencilla fe. ¿Qué es la sencilla fe? Que yo tenga que creer que el Hijo de Dios fue justo, santo y perfecto, y que ahora, al yo creer en el sacrificio de Jesús, al yo creer que Él perdona todos mis pecados, presentes, pasados y futuros, al yo creer que la salvación llega porque Él me ha reconciliado con el Padre, al yo creer porque Él derramó su sangre, es decir, derramó su vida para darme a mí una vida nueva, al yo creer eso solo por sencilla fe,
soy aceptado por el Padre eterno. Amén. No podemos hacer nada más, no tenemos nada que hacer. No hay mayor sacrificio que tú puedas hacer que el que ya hizo el Señor Jesucristo en la cruz. O dime si tú te dejarías que te clavaran una corona de espinos en la cabeza, o que te arrancaran a los hombres que tienen o que tenemos barba, que te arrancara la barba y que quedaras desfigurado, porque el Señor Jesús fue vituperado y fue lastimado de tal manera, dice la Biblia, que fue desfigurado de él su rostro y su hermosura. Fue menospreciado por todos los hombres, pero él no le importó, porque él sabía que en ese sacrificio, cuando tú y yo creyéramos en él y en ese sacrificio, él te iba a justificar ante el Padre. Amén. Vamos a entrar en la palabra. Así es que justificados por sencilla fe. ¿Y qué es fe? Tú puedes ver el versículo de Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo podemos decir como una manera de aprendernos el versículo, pero en realidad, ¿qué es fe? Yo te voy a decir qué es fe. Sí, lo que dice la Biblia es cierto, porque está en la palabra de Dios, y dice que sí, Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú no ves las cosas, pero estás esperando y estás confiando en que Dios es el que las hará. Amén. Tu fe te lleva a esperar algo. Tu fe te lleva a confiar en que tú ya has orado y que el Señor levantará. Cuando tú ya levantaste tu oración, el Señor contestará esa petición que tú pusiste delante de Dios. Esa es tu fe que te lleva a creer las cosas que no son como si fuesen. Eso es la fe. Y yo te voy a decir una definición que traigo de fe. La fe me permite ser, o tú di que a ti te permite ser, la fe me permite ser quien nunca podría ser por mi propio esfuerzo. ¿Está bien? La fe te permite ser quien nunca podría ser por tu propio esfuerzo. Es decir, ahora la justicia que el Señor nos ha dado es por fe. Y te voy a decir lo que dice la palabra. Dice que el Señor Jesús, al cumplir toda justicia, Él ahora nos ha quitado la ropa de inmundicia, nos ha quitado la vestidura inmunda que traíamos todos por el pecado, y Él nos ha puesto su vestidura de justicia. Ahora lo que el Padre ve es, ya no ve a Raúl, sino el Padre ve las vestiduras de justicia de Cristo en la vida de Raúl. ¿Pero qué tuvo que haber hecho Raúl? Tuvo que venir a reconciliarse con el Padre, a aceptar el sacrificio de Jesús, a aceptar que él era una persona que había pecado, al arrepentirse genuinamente de todos sus errores. Entonces, ¿qué sucedió? Que sus pecados fueron perdonados y fueron limpiados. Amén. Ok, ahora, ¿alguien puede decir que delante de Dios está sin pecado? Ouch, ¿verdad? Porque todos tenemos equivocaciones, pero cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de venir a reconciliarnos con el Señor. Y cuando tú vienes y te reconcilias, entonces tu estado es sin pecado. Hoy vamos a entender algo muy importante, porque delante de la ley que nos condenaba, todos estamos muertos espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya no vivimos bajo la ley. Ahora, ¿bajo qué vivimos? Bajo la gracia. Y la gracia del Señor Jesucristo es la que te ha justificado a ti y a mí. Pero no por eso decimos es que ya no peco. Obviamente tenemos errores, cada quien tenemos caídas. Necesitamos empezar a andar a vivir de una manera más justa, más correcta, más perfecta, más apegada a la vida de ejemplo que nos dejó el Señor Jesús. Es difícil si hay carnalidad, porque obviamente la carne, dice la palabra que la carne es débil, pero va a ser débil mientras tú te mantengas no con una relación realmente al 100% con Dios. Porque si estamos en una tibieza, obviamente, ¿qué pasa cuando alguien es tibio? O cuando tú puedes ver un vaso de algún líquido, un café, un té, agua, lo que sea. La tendencia es que si tú le pones más agua caliente, ¿qué sucede? Se calienta, ¿verdad? Pero si no, si lo dejas así, ¿qué sucede? Y ya no tienes que hacer nada, ¿estás de acuerdo?
porque esa tibieza hace que si ya no le agregas algo caliente, se enfría. Exactamente así pasa con la gente que no estamos viniendo delante de Dios. Si estamos en una tibieza, es que nuestra tendencia es enfriarnos. Y si nos empezamos a enfriar espiritualmente, cuidado, ¿por qué? Porque empezamos a tener nosotros un abismo y empezamos a tener una separación y empezamos a tener ya no un entendimiento de mi vida como hijo de Dios o como hija de Dios, sino empezamos a tener un estilo de vida como el mundo nos dicta. ¿Está bien? Ahora, el mundo no se anda con rodeos, el mundo está ofreciendo ahorita todo en charola de plata, se dice, ¿no? A nadie le es difícil ahorita alcanzar cualquier cosa que el mundo ofrece. Hay muchas maneras y hay muchas formas, pero en uno está en que nos resistamos, en nosotros está en que lo desechemos y en nosotros está en que corrijamos realmente nuestro estilo de vida. Ahora, vamos a ver lo que dice Efesios 2, 8 y 9, por favor, para que no pensemos que tenemos que hacer algo especial para alcanzar la justicia de Dios. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice la palabra, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué más dice? No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces dice que por gracia somos salvos, no tenemos que hacer nada. Cuando tú llegas a un lugar, a una tienda de ropa y llegas y te dicen, mira, te regalo esta prenda. Y te dicen, ¿cómo? Sí, te la regalo. Tú te la llevas, ¿no? Porque te la están regalando. ¿Te costó algo? Es gratis, es de gracia. Lo mismo es esto, dice, porque por gracia, es decir, gratis, no nos costó a nosotros nada más que creer en el sacrificio de Jesús. Por gracia somos salvos, ¿por qué? Por medio de la fe. La fe es muy importante entender que es la que nos va a llevar a creer que no es por obras, como dice el versículo siguiente. Porque muchos se pueden jactar de decir, es que yo doy a los pobres, es que yo doy a las viudas, yo ayudo a los huérfanos, yo traigo mi kilo de bendición a la casa de mi padre, yo doy despensas enteras, yo tal y tal y tal cosa, pero finalmente viven una vida apartada de Dios y no es por obras. Si no nos apegamos a las cosas que nos marca la Escritura, entonces estamos creyendo que por obras vamos a alcanzar la salvación y no es por obras. Entonces, si la Escritura nos está diciendo que es por gracia, y si es por gracia, es por la misericordia que el Señor ha tenido para contigo y conmigo. Amén. Ahora, la Biblia nos habla de la vida justa, santa y perfecta, lo que yo ya he hablado, que vivió el Señor Jesucristo al iniciar su ministerio. Y ustedes pueden ver en cada evangelio, en los 4 evangelios, se cuenta de la vida que Él vivió, de la vida perfecta que Él vivió y que por eso Él nos ha justificado. Ahora, el Señor Jesús es 100% sin pecado. Tú puedes escuchar blasfemias que dicen en programas realmente que tienen un conocimiento solamente científico, pero realmente no tienen un conocimiento verdadero y pueden estar blasfemando de que el Señor Jesús, que sí se casó, que anduvo con no sé quién y que hizo no sé cuántas cosas. Todas esas son blasfemias. El Señor Jesús es 100% sin pecado, 100% sin nada que le atribuyeran a Él de que en alguna ocasión pecó o hizo algo incorrecto. No hay ninguna señal, ningún dato de que el Señor se haya equivocado. Él es 100% sin pecado. ¿Amén? Ahora, si es por ciento sin pecado, entonces es 100% santo. ¿Está bien? Podemos hablar que si tú y yo, cuando el Señor nos dice que cuando tú y yo venimos a Cristo, somos santos para Él. Y el santo significa ser apartado. Ese es el significado de ser santo, es estar apartado. Es decir, que el Señor ya puso sobre ti su marca, ya su sello, el Señor ya te justificó, pero también te santificó. Y dice la Escritura que también en Romanos hay una escritura muy profunda que dice que también te glorificó. Porque si vamos a estar a la diestra del Señor Jesús, que Él es glorificado, nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Amén.
Como que eso no me lo entendieron muy bien, pero bueno. Entonces, vamos a ver, el Señor Jesús hizo en la tierra lo que hizo. Quiero que lo podamos entender, porque Él creía en la obra que venía a hacer. Él estaba totalmente convencido de la obra en la cual, imagínate tú la reunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en decir, el mundo está corrompido, toda persona que muere, muere en sus pecados, toda persona que fallece, fallece sin Dios y se van a una eternidad sin Dios. ¿Cuál es el plan? El plan es derrotar a Satanás, el plan es derrotar al enemigo. Por eso entonces es que el Señor Jesús vino y Él tuvo una concepción totalmente sobrenatural en la cual su sangre es sangre del Espíritu Santo, fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces podemos entender que Él creía e hizo más bien lo que Él creía que tenía que hacer. ¿Cómo lo hizo? En la sujeción al Padre. Aunque Él mismo sea Dios, pero el Señor Jesús se sometió como hijo del Padre eterno. Eso nos está enseñando a nosotros que Él, aparte de ser justo, santo y perfecto, Él fue obediente. Amén. Ahora, vamos a hablar de los pecados que había en el Antiguo Testamento, o más bien los que nos marca el Antiguo Testamento, cómo tenían que limpiarse y cómo tenían que desarrollarse delante de Dios para que fueran perdonados todo el pueblo, pero también el sacerdote. Ojo. Actualmente la religión te dice que hay uno que le llaman el Santo Padre o el Santo Papa, que nadie le debe de llamar así, porque la palabra de Dios dice que únicamente al que le debemos de llamar Padre Santo es al Padre que está en los cielos. Y perdón que lo diga, y si alguien por ahí ve esto que no le guste, pues lo siento, pero esto es lo que dice la palabra. No podemos ocupar el lugar de Dios con una persona terrenal que le pueden llamar santo y la cual es una religiosidad totalmente corrompida y que no está pegada a la palabra de Dios. Amén. El sacerdote. En un principio, recuerden que la instrucción vino a Moisés y a su vez a Aarón, que fue el primer sacerdote que se levantó de la tribu de Leví, y resulta que él primero tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados. Es decir, que él era hombre como tú y como yo, o mujer como tú, y no como yo, pero bueno, mujer, ¿verdad? Humano me refiero. ¿Cometí errores? Sí. ¿Qué tenía que hacer? Venir y pedir perdón y ofrecer un sacrificio para ser perdonado. ¿Cómo era el sacrificio? No lo vamos a ver, pero solamente te digo, búscalo o apúntalo en Levítico 5, y hay muchos más capítulos donde nos hablan de cómo se tenían que hacer los sacrificios. Hay otro sacrificio que también se tenía que hacer una vez al año, que era que el sacerdote tenía que pedir perdón por sus pecados y tenía que sacrificar un animal, pero era un animal que inocente. Tú puedes ver cuando vas en algún lugar donde ves pastando muchos borreguitos, algún borreguito de esos muchos, ¿tú crees que habrá hecho algún daño como para que lo tengan que sacrificar y matar? Pobrecitos animales, ¿verdad? Bueno, pues imagínate que para que no muriera el sacerdote y que no muriera todo el pueblo, ¿qué tenía que suceder? Tenía que morir un pobrecito animal inocente, que no había hecho nada. Si él pudiera hablar, decía, oye, ¿por qué me matan a mí si el que pecó fue el sacerdote? Oye, ¿por qué me quieren sacrificar a mí si los que pecó fue todo ese pueblo? Mira, todos, ni uno se salva, todos pecaron. Pero esto se asemejaba, o sea, era una semejanza más bien a lo que simbolizaba el sacrificio de Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio que hacía el sacerdote era tomar al animal, poner su mano en la cabeza del animal, y en ese acto, ¿sabes lo que hacía? Era confesar todos sus pecados. Y al confesar todos sus pecados eran traspasados por fe al animal inocente. Y entonces le daban muerte al animal, y la sangre derramada del animal inocente era en lugar de la persona. Por eso era el sacrificio. Qué tremendo, ¿verdad? Pero eso era lo que el Señor Jesús
quería romper, quería cambiar. Y él dijo, ya no más muerte de animales inocentes. Yo soy el Cordero de Dios, yo vengo en lugar de un animal inocente. Eso era representación de lo que iba a suceder al venir yo como Hijo de Dios, sin pecado, justo y perfecto, a derramar mi sangre en lugar tuyo. Amén. Por eso es que al aceptarlo nosotros como Señor, como Salvador, a reconciliarnos con el Padre, hemos sido lavados, hemos sido revestidos, nuestra inmundicia, todo lo malolientes, todo lo sucio, todo lo que éramos, queda en el pasado. ¿Por qué? Porque ese animal ocupó mi lugar, como lo hacía el sacerdote. Era un animal inocente y ocupaba el lugar de la persona. Esto lo pueden ustedes ver en el libro de Levítico y chéquenlo porque es algo muy importante. Cuando nosotros dimos aquí una enseñanza acerca del tabernáculo, hablamos de todas estas cosas. Ahorita no es el tema, pero bueno, ¿qué sucede ahora? Que si estamos hablando de lo que simbolizaba ese cordero que era sacrificado, ahora podemos ver que ya por eso no hay más sacrificio que el que ya hizo el Señor Jesús. Él derramó su sangre y dice la Biblia que en la sangre está la vida, es decir, Él derramó su vida para darte vida nueva a ti y a mí. Amén. Ahora, ¿qué decía el sacerdote cuando mataba a ese animal? Decía, como salía vivo del lugar, porque obviamente tenía que entrar al lugar santísimo, y le amarraban un lazo, y era como con cascabelitos, ¿verdad? Si oían ruido todavía es que el sacerdote estaba vivo. Pero si ya no escuchaban nada, el lazo era porque nadie podía entrar a ese lugar y lo tenían que sacar jalando. ¿Por qué? Porque si entraban a donde la presencia de Dios se movía, cualquier persona era muerta. Nadie podía entrar ahí más que el sumo sacerdote. Ofrecía su sacrificio por su pecado y una vez que salía y era reconciliado, imagínate tú el gozo de saber que no eras fulminado. Fui perdonado, fue genuino mi arrepentimiento, de verdad me arrepentí, que Dios conoce mi corazón y me perdonó. Y salí y a ver, ahora pueblo, voy a sacrificar por todos ustedes. ¿Para qué? Para que se reconcilien también como yo con el Padre eterno. Amén. ¿Vamos entendiendo? Ahora, mi fe me debe llevar a creer y a pensar en el Espíritu, no en mi razonamiento y en mi entendimiento, sino en mi espíritu, que mi espíritu comprenda que en esa cruz, evidentemente sí, el Señor Jesucristo fue clavado, ¿verdad? Sus manos, sus pies, su costado fue abierto. Estoy sacando un estudio y lo voy a terminar esto como un paréntesis, pero estoy sacando un estudio en donde estoy hablando de las 7 ocasiones o las 7 veces que el Señor Jesús derramó su sangre por todos nosotros. Fueron 7 y cada una tiene un significado muy especial. Así es que estoy estudiando para sacar esa prédica y poder enseñar en cada una. No fue simplemente, el costado porque ya, para ver si estaba muerto. Tiene un significado. La corona en la cabeza tiene un significado. Las manos clavadas tiene un significado. Los pies, es más, aún la barba. Cuando él fue al Getsemaní oró y dice que él oró y su sudor eran gotas de sangre. Todo eso tiene un significado, todo eso tiene un porqué. Él lo hizo pensando en ti. Amén. Entonces, si yo entiendo que el Señor Jesús fue crucificado ahí, y dice la Biblia que con Cristo estoy juntamente crucificado, esto dice Gálatas 2:20, ¿no? Entonces a quien crucificaron en ese lugar hace 2000 años fuiste tú. Porque dice la palabra que con Cristo estoy juntamente crucificado. Así es que si tú te has arrepentido de todos tus pecados, o si te vas a arrepentir de todos tus pecados, si aún no lo has hecho, sábete que todo tu ser quedó ahí clavado en esa cruz y que ahora eres reconciliado a través del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Amén? No importa lo que hayas hecho. Y quisiera que me apoyara alguien con vestidura negra. Sandy, ¿me puedes apoyar? Parándote aquí, hija, porfa. Viendo para allá. ¿Traes vestidura negra o soy daltónico? Negra, ok, hija.
Ahora vestidura blanca, quiero una vestidura blanca. ¿Quién me ayuda? Dani, córrele, hija, vente. Corre, corre, corre por el bulevar. Ay, sí, ¿no? Como la canción. Muy bien, hija, gracias. Gracias. Fíjese bien, iglesia hermosa. Sandy, perdóname, hija, solamente es una representación, ¿eh? Sandy representa esas vestiduras obscuras, esas vestiduras representan que hay pecado, esas vestiduras representan que hemos equivocado, esas vestiduras representan que hemos estado sin Dios, esas vestiduras representan que espiritualmente estamos muertos. ¿Por qué? Porque no ha habido una vestidura nueva en mi vida. ¿Por qué? Porque no ha venido a mi vida el Señor Jesús y he tenido una vida que el mundo me ha llevado a vivir y que yo hasta la he disfrutado. Pero no hay un momento de arrepentimiento, no hay un momento en que yo pueda reconocer que he estado equivocando y decir ya hasta ahí. Cuando uno se detiene en ese pecado, en esa maldad, en ese estilo de vida, debe haber un cambio. Y cuando el cambio viene a ti, no es por ti, viene porque el Señor dice, me has recibido como tu Salvador, ahora te he reconciliado. ¿Y sabes qué sucede? Sandy, ¿te puedes jalar tantito para allá, tantito, hija? Ahora el Señor dice, yo te he puesto como con Dani, te he puesto mis vestiduras blancas, limpias, resplandecientes. ¿Dónde está lo sucio si yo te lavé con mi sangre preciosa? ¿Dónde está el pecado si yo lo dejé crucificado en esa cruz? ¿Dónde está la maldad si yo derroté a Satanás, que es el padre de toda la maldad? ¿Dónde está todo aquello que equivocaste si yo hoy te he dado mi vestidura con la cual yo fui justo, santo y perfecto, y hoy mi vestidura la traes tú puesta? Amén. Muchas gracias, hijas. ¿Se puede entender? Den un aplauso al Señor. ¿Qué es esto? Es un intercambio. Es decir, que Él tomó lo que yo era para darme lo que Él es. ¿Sabes qué tienes que hacer para creer eso? Tienes que tener fe. Y si tú te sigues viendo sucio, negro, pecador, maloliente, lleno de fango, si tú te sigues viendo así, entonces no estás entendiendo lo que es la justicia. Y no estás entendiendo que ya ahora el Señor te ve con vestiduras limpias, blancas, resplandecientes. Amén. Entonces, Él tomó lo que yo era para convertirme yo ahora en lo que Él es. ¿Lo podemos entender? Pues dale un aplauso a Dios porque parece que no nos ha caído el 20. Él se llevó lo que yo era para que ahora yo sea lo que Él es. Él es justo, santo y perfecto. Yo tengo errores, sí, como humano. Tengo equivocaciones, sí, como humano. Pero dice la palabra que todos mis pecados ya fueron perdonados. Los pasados, los presentes y aún los por venir. ¿Qué tengo que hacer? No por eso seguir cayendo en el pecado. ¿Por qué? Porque entonces estoy pisoteando el sacrificio de Jesús y estoy pisoteando la sangre de Jesús y estoy pisoteando la vida de Jesús y eso no es correcto. Tenemos que empezar a vivir una vida correcta delante de Dios. Amén. No religiosa, eso sí. No que te vean en la calle y que andes así, aleluya. Y digan, ay, mire, ese es cristiano. Aleluya, porque hay hasta que van con su Biblia aquí, ¿no? Para que los vean. ¿Sabes cómo tú puedes reflejar que Dios mora en ti? En tu rostro. Porque dice la palabra de Dios que Él hermosea el rostro, Él hermosea el corazón, y el corazón es un reflejo de lo que tú eres por dentro, pero lo tienes que reflejar, ¿con qué? Con tu rostro. Amén. Así es que fuera cara de amargator. ¿Hay aquí algún amargator? No, ¿verdad? ¿Todo bien? Vamos a tomar nuestra manita derecha. Y si hay un familiar junto a ti, ponla sobre su espaldita y dale una sobadita. Una buena sobadita ahí para que
¿Sí? Y ahora toma tu mano izquierda y va con la otra personita, dile, ay, rico. Y si veías que se estaba durmiendo, dile, despierta, la palabra está muy buena. Va una pregunta para todos ustedes. Y acuérdense que a mí me gusta que interactuemos. No, esto no es un monólogo. Estamos enseñando la palabra del Señor. Amén. Pero yo preguntaría a cada uno de ustedes, quien pueda responderme con una respuesta, levante su mano y me lo dice. Pero ¿cuál puede ser ahora? Si el pecado en el mundo ha estado desde el principio de la historia, desde el principio, desde la creación, pero el mundo ha evolucionado, la tecnología ha avanzado, la ciencia ha avanzado, que yo preguntaría, ¿los pecados actuales podrían ser exactamente los mismos que los pecados de la antigüedad? Yo creo que no. Porque antes nadie veía pornografía por celular, ¿verdad? O por computadora, porque no existía. O antes no veían revistas, ¿verdad? O antes no hacían llamadas por teléfono obscenas, ¿verdad? O antes no, ¿por qué? Porque no había. Los pecados actuales han aumentado. La maldad ha aumentado. Por eso yo les pregunto, esta es la pregunta, ¿cuál puede ser ahora el peor pecado? Bueno, no, porque Dios ha permitido el avance de la tecnología. Uno, la blasfemia contra Dios, dice la pastora. Otro más, la separación de alejarnos de Dios, desobediencia. ¿Qué más? ¿Perdón? Ser tibios. ¿Qué más, hermanita nueva que nos visita? La inmoralidad sexual, perfecto. ¿Ven cómo hay muchas? La incredulidad, ¿ok? La idolatría, la rebelión o rebeldía en contra de Dios, por supuesto. La desobediencia, ¿sí o no? Puede ser otro pecado. ¿Saben qué otro más? Que la humanidad piensa que todos somos hijos de Dios. Ese es el peor error que la gente puede pensar y creer. Y para mí es como si fuera el peor pecado. ¿Por qué? Porque ellos que no han venido a Jesús, que no le han recibido, piensan que son hijos de Dios. Y lo dicen. Pero ¿qué dice la palabra en Juan 1, desde el versículo 10 al 12? Juan 1:10 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Pero si aquellos que no le han recibido y que los que no creen en Él no pueden llamarse hijos de Dios. Así lo dice la Biblia, ¿estamos? Es a todo aquel que le ha recibido, a todo aquel que cree en su nombre, nos ha dado el derecho legal, la potestad. ¿Por qué? Legal. Él selló con su sangre. Y no hay mayor firma ni mayor garantía de que Él selló con su vida el pacto que hizo de darnos la salvación a través de su sangre. Por tanto, no todos somos hijos de Dios. Muchos son de la creación. Pero gracias a Dios que nosotros, ahora que hemos recibido la salvación a través del sacrificio de Jesús, podemos decir que estamos reconciliados con el Padre y que ahora somos hijos de Dios y somos herederos de Dios y somos coherederos del Señor Jesucristo. Amén. Muchos también creen que su religión los salvará. Creen que todo lo que está establecido en su religión, si no lo hacen al pie de la letra, no van a alcanzar la salvación, ¿sí o no? ¿Cuántas veces ha sido un velorio que te echan así como échate una torre de marfil y torre de quién sabe qué y ruega por nosotros? ¿Tú crees que una torre va a rogar por un muerto? ¿Tú crees que Santa Botellita Azul va a intervenir por un muerto? ¿Tú crees que un hombre tenga el poder para intervenir por un muerto si no ha recibido a Jesús? Y aún recibiendo a Jesús, la salvación es personal.
Si tú y yo en esta vida no recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en la siguiente vida, así como vivimos esta vida sin Dios, la otra vida también la viviremos sin Dios. Y peor. Pero bueno, es para no meterles ahorita un sustito, ¿verdad? Dejémoslo así, después hablaremos de lo peor. Ahora, ¿dónde están todas las cosas? Todo está en el corazón. Te voy a decir algo, hay mucha gente que se quiere hacer judío. Muchos mexicanitos aquí de verdad que dicen, y no mexicanito por menospreciar, sino que son más mexicanos que yo. Porque yo soy Francesco Serratini, acuérdense. No es cierto, es broma, personitas nuevas que nos visitan. Es mi nombre, pero lo decimos en italiano o en francés, o Serratovsky cuando es en ruso, mi apellido. Pero fíjense bien, mucha gente, bueno, mejor no vamos a hablar de eso, porque si no nos vamos a perder. Mejor no, vamos a hablar de la circuncisión, porque muchos que quieren ser judíos dicen, sí, bueno, a ver, circuncídate, y dicen, ay, sí, ya no, ¿verdad? El punto al que quería llegar era ese. Muy judío con mi kipá, muy judío con mis trencitas y mis caireles, y muy judío con no sé cuántas cosas, pero a ver, circuncídate. Y dicen, no, ¿qué pasó? Ahí sí ya no le entran, ¿verdad? A ver, sé hombre de una sola mujer y no veas con mala intención a otra porque ya estás adulterando. Ay, no, ¿qué pasó? Entonces, la ley la ocupamos cuando nos conviene y cuando no, nos hacemos de la vista gorda. Eso es religiosidad también. Vamos a ver una escritura muy padre, que es todo en el corazón. Todo está en tu fe. Vamos a ver, lo que antes era en la carne, ahora está en el corazón. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Ya casi acabamos, iglesia. Colosenses 2, 13 dice, y a vosotros, es decir, a nosotros, que estábamos muertos en pecados, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, la no circuncisión, esa es la incircuncisión, dice, nos dio vida, ¿qué? Juntamente con Él, perdonándonos, ¿qué? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Pueden entender este versículo, estos versículos que acabamos de leer, iglesia? ¿Los podemos entender? Dice que estábamos muertos en pecado. Nuestro corazón tenía que ser circuncidado porque abundaba la carne en nosotros. Y he predicado acerca del carnómetro, ¿sí o no? Después hablaremos otra vez del carnómetro. Pero nos dice que todos los pecados, toda el acta que estaba en contra de nosotros, todo lo que había acusándonos, dice que la quitó y la dejó clavada ahí en la cruz. Ya no hay más acusación en contra tuya ni en contra mía. Amén. Qué gusto que les da, ¿verdad? Amén, iglesia. Eso, Magda, que se vea que te da gusto y felicidad el saber que ya no hay decreto en contra tuyo. Eres libre, ya no hay acusación en contra tuya. Porque no dice, y perdonó algunos de nuestros pecados, ¿verdad? O unos cuantos, o los más graves. Dice, todos, es decir que todos. Segunda de Corintios 5, 21. Dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ya te diste cuenta, iglesia? Que ahora tú estás hecho justicia de Dios a través del sacrificio de Jesús, no por ti, porque tú y yo somos bien injustos. Tú y yo tenemos muchos errores, queremos hacer algo justo y nos falla. No hablo de esa justicia, hablo de la justicia verdadera, porque Él nos justificó delante del Padre. Imagínate tú presentarse Él delante del Padre y decir, Padre, como hablamos antes de que yo descendiera a la tierra, cualquiera que me acepte, que acepte mi sacrificio, cualquiera que reconozca que yo morí por sus pecados, pero que resucité al tercer día y que estoy sentado a tu diestra, cualquiera es salvo. ¿Y qué dice el Padre? Que así sea. Estamos justificados delante del Padre eterno. No por tus obras, no por tu cara linda,
Porque tienes cara linda, ¿no? Bella, el Señor te ve bello, bella, el Señor te ve hermoso, no te ve a ti, el Señor ve a su Hijo Jesús en ti. Amén. Y yo me imagino que el Señor Jesús es hermoso, bello, como no habrá nadie más en el mundo ni en el universo. Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Amén. Ahora, ahí te va, ya para cerrar. El pecado trae limitaciones. Apúntalo. El pecado siempre te va a limitar a ir más allá. Si hay pecado en ti, no vas a poder avanzar. Pero en cambio, la santidad va a traer a tu vida posibilidades infinitas. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene un límite. El Señor no tiene un hasta aquí. El Señor es benévolo. Y tú no vas a ser más generoso nunca que el Señor. El Señor siempre va a decir, sí, te estás portando bien, pues toma, mira, ahí te va esta bendición. Mira, no estás haciendo estas equivocaciones, pues toma, ahora te bendigo con tu familia. Pues ahora te bendigo con tus finanzas, ahora te bendigo con tus hijos, ahora te bendigo con... Entonces el Señor te está dando y dando, trae posibilidades infinitas. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿por qué le ponemos freno de mano a las cosas de Dios? Aquellos que manejamos a veces un auto, lo que sea, si tú le pones un freno de mano, o bueno, de pedal, de lo que sea, ¿qué pasa con tu auto? ¿Qué sucede? ¿Cómo? ¿Quieres avanzar y no avanzas, sí o no? Está frenado. Hay un freno que lo detiene. Eso sucede cuando el pecado habita en ti y en mí, por eso no avanzamos. Porque tenemos ese freno de mano que no nos permite. ¿Qué tenemos que hacer para que un auto avance? Quitar el freno de mano, darle el acelerón y vámonos, ¿sí o no? ¿Por qué no lo hacemos así con el Señor, iglesia? Si sabes que hemos estado equivocados, si sabemos que hemos estado fallando, entonces hay que quitar todo eso que me permite llegar al propósito y a la voluntad de Dios. Amén. Romanos 1:17. No lo van a proyectar, yo te lo voy a leer, porque no lo van a proyectar, no lo tenía programado. Ese me lo recordó el Señor únicamente, lo que te lo voy a decir, lo que dice. Porque en el Evangelio, estamos hablando de justicia, pero dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿qué? Por fe y para fe. ¿Sí lo están proyectando? No, ahí te va. Porque en el Evangelio, es decir, en las buenas nuevas, es decir, en la palabra, dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y yo pregunto, ¿cuántos justos hay aquí? Gloria a Dios, Padre bendito. Amén. Esta misma escritura viene desde Habacuc, capítulo 2, versículo 4, pero ahí dice, el justo por su fe. Es personal, tu fe es personal. Dios te dio una medida de fe, Dios te dio una medida de fe. No dejes que quede ahí en esa medida. Tú y yo tenemos que hacer que esa fe crezca y crezca y crezca y crezca y crezca de tal manera que le digas a un monte, quítate de aquí, y ese monte se quite. Pero el monte me refiero a problemas, adversidades, circunstancias, cosas que estás atravesando y que no puedes. Solo con fe y con la autoridad y con el poder del Señor lo podemos hacer. Amén. Eso, iglesia hermosa, ya nos cayó el 20 a todos, ¿verdad? Ahora, ya tenemos una reconciliación con el Padre Eterno. Y estamos reconciliados y estamos justificados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Creer lo que dice 2 de Corintios 5, 17. Y te lo voy a decir porque tampoco estaba programado. El Señor me lo dio también, me lo recordó. 2 de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? He aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién de aquí se siente aún pecador? Bien por esa mano levantada, porque todas son nuevas. ¿Quién se siente pecador aún?
Porque si el Señor ya dijo que todos nuestros pecados ya están perdonados. ¿Sabes quién te acusa de tus pecados? El chanclas. El Jean-Claude Van Damme. El chancludo, el que no deja de estar acusando, dice la Biblia, el acusador, el que de día y de noche acusa a los hijos de Dios. Ay, es que fulanita equivocó. Ay, es que Lupita se le quedó viendo feo a Juanjo. Y Juanjo hoy ni la saludó. Fíjate qué feos son tus hijos de la casa de mi padre. Imagínate, esos son los acusadores, que es obviamente un mover espiritual. Personas bonitas que hoy se han acercado con nosotros. El Señor nos acaba de decir en su palabra que todos mis pecados están perdonados. Sabemos que equivocamos, sí, hay que reconciliarnos inmediatamente, pero ya tenemos que tener muy en claro que si todos mis pecados fueron perdonados, entonces yo estoy justificado delante de Dios. Y el acusador, aunque venga en contra mía, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es nuestro abogado? El Señor Jesucristo. ¿Y quién derrotó a Satanás? El Señor Jesucristo. Entonces, ahí va, de modo, es 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Dáselo fuerte al Señor. Vamos a cerrar esta enseñanza levantándonos, poniéndonos en pie ahí en nuestro lugar. Y esta palabra es una palabra de justicia, para que nadie te juzgue. Aún podríamos agregar Romanos 8:1. Y Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ninguna condenación hay para nosotros los que andamos en el Espíritu y los que estamos creyendo en la obra de Jesús. Amén. Nadie te acusará, nadie vendrá en contra tuya, pero siempre y cuando nosotros tratemos de vivir una vida correcta y una vida digna, una vida justa, santa, lo más perfecta posible. ¿Por qué? Porque dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, es decir, a ser como ese varón perfecto, justo y santo que es el Señor Jesús. Solo nos falta ser obedientes. Amén. ¿Hay aquí mucha gente que quiera ser obedientes o hay poquitos? Vamos a estar entendiendo que la justicia de Dios no te costó nada más que por sencilla fe. Entonces dale una ofrenda de palmas a Dios. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Pues bendigo su camino, bendigo su entrar, su salir, bendigo sus finanzas. Una pregunta, ¿hay alguien aquí que en este momento tenga necesidad financiera? Alce su mano, por favor. Ok, amén, amén, amén. Ok, vamos a orar todos, ¿está bien? Levanten su voz, los que no tienen necesidad, levanten su voz y pongan delante de Dios aquellos que tienen en este momento una necesidad financiera. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, ponga delante de ti, Señor, a estos tus hijos que están creyendo, Padre, en que tú harás un milagro en sus vidas, Señor, que tú harás cosas poderosas en sus finanzas, Señor, que tú harás, Padre, cosas sobrenaturales, que tú acercarás esas conexiones divinas, Padre, para que sea mejorada su economía, sus finanzas, su trabajo, Señor, y aún, Padre, que se les multiplique al 100 por 1 cada peso, Señor.
Yo bendigo a estos tus hijos y tus hijas que hoy, Señor, tienen una necesidad financiera, Padre, porque tu palabra dice que en la casa del Señor no hay hambre, no hay escasez, no hay mendigo, y todos somos hijos tuyos y todos sabemos que tú nos das en abundancia, Padre. Así es que yo declaro esa abundancia y esa bendición para cada uno de estos tus hijos y tus hijas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios. Nos vemos la próxima semana, puntualitos, puntualitas. Acuérdense que tenemos nuestro aniversario el día 27 de febrero, invitado especial, obviamente Dios y el Espíritu Santo, por supuesto, pero viene el pastor Gerardo Rodríguez, mejor conocido como el pastor Jerry, y va a ser de mucha bendición. Así es que bendiciones y nos vemos el próximo domingo. Dios con ustedes. Gracias. Gracias también.